Están con nosotros José Simonella, presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, y Fernando Viera, especialista en temas previsionales. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Simonella, a ver, ha quedado a mitad de camino la ley, por lo menos la reforma previsional, que había sido aprobada en el Senado. Se acaba de suspender la sesión en diputados. ¿Qué está pasando? Bueno, claramente, digamos, lo habíamos anticipado creo en un programa anterior suyo, la reforma previsional es la que terminaba de cerrar las reformas, porque cuando los gobernadores firman el acuerdo para que al Fondo del Conurbano Bonaerense se le den los 60.000 millones, parte de que no se le afecte sus ingresos y dejan de enviarle a ANSES la parte de impuesto a la ganancia que le estaban enviando, y esto desfinancia a ANSES, y ANSES debe de alguna forma tratar de equilibrar el gasto. Entonces, ¿cómo lo hace? En primer lugar, desenganchando la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios del crecimiento. Este modelo, todo el modelo, todas las reformas, no cierran si la Argentina no crece en promedio 3 o 4% por año los próximos 5 años. Cuestión que es fácil decirlo, pero que en Argentina ha sido muy difícil de lograr. De hecho, que en los últimos años no se logró nunca. Un año se crecía y otro año no. Entonces, digo, para que el crecimiento licúe el déficit, el gasto no tiene que crecer en la misma magnitud que el ingreso. Y la fórmula de movilidad social tenía una parte significativa, el 50% que crecía en función de la recaudación. Entonces, si se mejoraba la recaudación, mejoraba el ahorro de los jubilatorios. Eso es lo que se le prometió a los jubilados en el 2009. Entonces, lo que viene esta reforma es a cambiar lo que ya estaba prometido, digamos. Primer error habitual de los argentinos, que cuando los gobiernos necesitan fondos, incumplen lo que habían prometido. El segundo error, que es mucho más palpable, es que no le iban a actualizar a los jubilados en marzo conforme a la fórmula anterior, ese famoso 15%, 14 y pico versus un 5%. Eso los jubilados lo entienden todos, porque le impacta directamente y porque el jubilado ya estaba imaginándose que iba a cobrar ese 15% de aumento, 14 y pico. Entonces, eso, ahí me parece que el gobierno peca de ingenuo y se la deja picando a la oposición, a los que mejor, peor, digamos, lo que decía usted recién. Porque si tal vez eso ellos lo hubieran respetado, el tema del desenganche del crecimiento, como depende de que crezca la economía, no se hubieran dado cuenta y muchos más legisladores hubieran apoyado el proyecto. Viera, a ver, ¿cómo se calculaba la jubilación antes, si lo podemos explicar de manera muy clara, y cómo la pretende calcular con este proyecto que ahora ha quedado en stand-by? Bueno, la jubilación, más bien la movilidad, ¿te referís? Sí. La movilidad actualmente se calcula con el 50%, ¿no?, de la recaudación tributaria que va al ANSES. La actualización. La actualización, sí. Se toma el 50% de la recaudación la recaudación tributaria que va al ANSES y por beneficio, y el 50% de la variación de los salarios también. Y tiene un tope eso que depende también de la recaudación total del ANSES. Esto ya es aportes y contribuciones, no solamente la cuestión tributaria, porque bueno, nuestro sistema es un sistema de reparto asistido, o sea, no se financia solamente con los aportes y las contribuciones, sino también con aportes del Tesoro. Esa era la fórmula, ¿no? Dependía netamente de la recaudación y de la variación en los salarios. Actualmente, el proyecto de reforma lo que plantea es tomar un 70% de la variación en el costo de vida, el índice de precio del consumidor, ¿sí?, a nivel nacional, y el 30% en la variación de los salarios. ¿Y por qué el gobierno allí, con este mecanismo de cálculo, se ahorraría tanto dinero? ¿A dónde está, mucha gente dice, la trampa, el ardito o la clave de la cosa? Lo que pasa es que la fórmula esta con la que venimos actualmente ha funcionado bastante bien dentro de todo, y la variación de las variables que intervienen en la fórmula dan para el año que viene, como dijo acá el licenciado, está rondando el 15%. Ahora, si tomamos estos nuevos parámetros del proyecto de reforma, se nos baja un 5,7%. Si bien la periodicidad de los aumentos va a ser trimestral, no semestral como es actualmente, van a tener 3 meses por lo menos en los cuales van a perder por lo menos un 8%. Ahora, ¿los jubilados pierden como en la guerra? ¿En la primera liquidación o en todas? A ver,
acá hay una cuestión que es una cuestión de principio, ¿no? Un principio constitucional, en el cual lo que dice es que los beneficios previsionales tienen que guardar cierta proporción con el haber en actividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando la persona pasa a la pasividad, ya no tiene la capacidad de generar todos los ingresos y no puede bajar, digamos, su nivel de vida de una manera tan drástica. Si uno viene ganando 50.000 pesos, por ejemplo, no puede pasar a cobrar 20.000. Es un mero ejemplo. Entonces, lo que tiene que buscar el sistema previsional es de cubrir esa contingencia de manera subsidiaria, no total. O sea, la persona también tiene que apoyarse un poco a lo mejor en ahorros o esas cosas, pero... El famoso 82%. El famoso 82% era lo que quedaba antes con la ley vieja, anterior a 18.037, era lo que quedaba del neto. Entonces la persona no veía un efecto tan negativo de pasar a la etapa de pasividad y daba lugar a las nuevas generaciones a que siguiera trabajando. Bueno, el problema se da en esto, que hay haberes que están por debajo incluso del salario mínimo vital y móvil, o sea, el salario sobre el cual, digamos, debajo de eso empieza la línea de pobreza. No se tiene en cuenta que los jubilados gastan más que los activos, ¿sí? No solamente en medicamentos, la canasta básica del jubilado es mayor. Entonces, el problema está, para mí, sobre todo, en el cálculo del haber inicial, porque la movilidad planteándola que evolucione al ritmo de los precios, al ritmo de la inflación, no es tan descabellado, porque la movilidad está para mantener el poder adquisitivo de la prestación, ¿sí? No para que se enriquezca. Pero ¿cuál es el tema? Bueno, justamente, planean cambiarlo ahora cuando ya le genera un detrimento en el haber a los pensionados, a los jubilados, ya le está generando una afectación negativa. Y bueno, es un problema también de cuándo se hace, ¿no? Porque ellos ya prácticamente han devengado todo este aumento, ya se está terminando el año. Yo creo que hubiese sido factible, hubiese tenido un costo político menor si esto lo planteaban hacer a lo mejor en septiembre del año que viene. Porque hay una cosa que hay que decirla que a lo mejor no se ve. Si se produce esta reforma fiscal, ¿sí? La fórmula de movilidad actual, ¿sí? También va a bajar, porque van a disminuir los recursos que van al ANSES y estos recursos que van al ANSES entran en la fórmula de cálculo actual. Recuerden que el 20% del impuesto a las ganancias ya no iría más para el ANSES. Entonces se ve la necesidad de modificar esta fórmula. Yo creo que el problema también es cuándo. Y bueno, lo último que quería decir es que al referirme de que la fórmula de movilidad evolucione conforme a la inflación, es óptima en una economía o en una sociedad en la cual los jubilados cobren una proporción razonable del haber en actividad. Y si los haberes en actividad y los haberes de pasividad evolucionan en el mismo sentido, esa proporcionalidad no variaría y no habría toda esta problemática y toda esta gran cantidad de juicios previsionales que hay. ¿Qué me dice al respecto? Bueno, lo primero digamos que uno debería reflexionar es sobre la velocidad en la que temas tan cruciales como la reforma tributaria, la reforma fiscal y la laboral se pateó para el año que viene, pero se intentaron realizar, ¿no? La verdad que solo por casualidad, cuando uno hace las cosas tan rápido, puede salir bien, ¿no? Y esto me parece que es la muestra, porque si la reforma previsional hubiera sido explicada con el suficiente tiempo a los interesados y a cambio buscando que no perdieran en el corto plazo, digamos, pero tal vez sí que se desengancharan del beneficio que se le había ofrecido, reconociéndole que se ha incumplido una promesa, que la hizo un gobierno anterior, uno podría, pero siempre es el Estado argentino, ¿no? Pero digo, el gobierno lo quiso hacer rápido y le salió mal. Y hay especialistas en aprovechar los malos pasos que da el gobierno, digamos, y en esto los kirchneristas son especialistas, digamos. Entonces, eso han aprovechado. De nuevo, PTT, si el gobierno tan solo hubiera dado la actualización que los jubilados tenían en la cabeza, ese 15%, porque usted sabe, el jubilado piensa todos los días en su haber, tiene tiempo y necesidades como para poder pensar todos los días cuánto se va a incrementar. Si ese haber que el jubilado ya tenía en su cabeza hubiera sido honrado y se lo hubiera explicado al jubilado que a partir de ahí su haber se iba a actualizar, no iba a perder poder adquisitivo, y se le hubiera dejado una esperanza, un pedacito del crecimiento de la mejora de la recaudación, la mejora salarial, yo creo que hubiera sido distinto.
la verdad que se quiso hacer rápido, se quiso hacer mal y subido en un triunfo electoral que ahora se lo factura, no solamente la oposición, sino que una gran mayoría de la población, porque uno habla de los jubilados, pero acá también está alcanzado la asignación universal por hijo. Es decir, cuando uno ve, no son 5 millones de jubilados, son 12 o 13 millones de personas que esta fórmula de actualización le va a impactar. Entonces, digo, el tema es lo suficientemente importante como para que se decida en una semana. Como lo fue la reforma tributaria, que entre los 23 gobernadores y la Nación se pusieron de acuerdo en una semana. Mire, es difícil que algo de tanta trascendencia, de tan largo plazo, con tantas aristas, pueda haber sido evaluado lo suficiente en ese tiempo. Pero bueno, los tiempos políticos hacían que había que resolverlo ya. Ahora, ¿cómo seguirá la cuestión? Porque aquí quienes hoy se pusieron la camiseta en defensa de los jubilados son los mismos que durante 12 años ningunearon a los jubilados y generaron una cantidad de demandas récord, ¿no? de los jubilados, porque se pasaron, vaya a saber por dónde, el famoso 82% móvil, ¿no? Argentina fue uno de los países con mayor cantidad de juicios per cápita del mundo como consecuencia de la problemática previsional. Y fue gracias a la Corte Suprema de Justicia en el fallo Bádaro II, en el cual ya terminó obligando al gobierno a sacar la ley 26.417 de movilidad previsional. O sea que esta ley de movilidad que tenemos actualmente es gracias a todo el esfuerzo de los jubilados, ¿sí? Que hicieron el reclamo y gracias a la Corte Suprema, en este caso, digamos, que atendió el reclamo y se dio cuenta que había acá un problema, ¿no? Y bueno, y el tema del 82% móvil es un tema que quedará también para discusión, porque, bueno, el Estado tiene que tratar de compensar no solamente la cuestión social, sino también la cuestión financiera y económica, ¿no? O sea, tiene que ser posible también pagar ese 82% móvil. Pero bueno, lamentablemente la historia nuestra nos ha demostrado que siempre las cajas de los jubilados han sido un fondo muy tentador, ¿sí? para la obtención de recursos. O sea, fíjense que normalmente se utiliza el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y se quita la parte que está de libre disponibilidad y se suelen colocar a veces títulos públicos y en alguna época sí, esos títulos rendían por debajo de la inflación. O sea que básicamente estaban licuando ese fondo. La política de las últimas décadas, para no hacer de un partido en particular, ha demostrado que promete mucho, ofrece mucho y cuando hay que incumplir no tiene ningún problema de incumplir bajo la excusa de que el Estado no puede, digamos. Esto va a haber distintos ejemplos, yo siempre pongo ejemplo de la ley de intangibilidad de los depósitos al corralito, de traigan los dineros que están debajo del colchón, exteriorícenlo, que no van a tener impuestos los bienes personales y las ganancias, y ahora agregamos la renta financiera, desde vamos a hacer la reparación histórica, y al año de la reparación histórica que se hizo bien, digamos, el mismo gobierno, bajo siempre la misma excusa, el Estado no puede, las arcas del Estado no pueden, va sobre la actualización de los jubilados. En definitiva, lo que la política no está dispuesta a hacer es el ahorro del gasto político, de ese gasto innecesario. Dejemos de lado los gastos de corrupción del gobierno anterior, porque claramente son insostenibles, pero digo, los gastos de la política, el gasto improductivo, los 1.700 empleados de la biblioteca que dijo el presidente del Congreso, demuestran que el Estado no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo y que siempre el esfuerzo lo hacen los privados. Mientras pudo, aumentó la presión tributaria, hasta que la presión tributaria se volvió insostenible para el sector privado, digamos, para las familias y para las empresas, y hasta que lograron una pérdida de competitividad que hace que las empresas elijan países de la región en lugar de radicarse en Argentina por la diferencia de presión tributaria. Bueno, cuando no tienen más ingresos, van sobre los gastos y van a reducir los gastos. Yo le dije el otro día, hablando con el diputado Mazón, le planteaba por qué no derogan el 664, el decreto 664, que le impide a los organismos recibir balances ajustados por inflación. Y la respuesta es porque no podemos prescindir de los ingresos. Entonces estamos cobrando impuestos sobre inflación, estamos haciendo algo que no corresponde, pero no se puede bajar el gasto. Entonces creo que los argentinos de una vez por todas tenemos que tomar con seriedad
bajar el gasto superfluo, bajar el déficit fiscal y no siempre sacarle a los que menos tienen, a los que menos se quejan o a los que menos poder de lobby manejan. Además me parece que es incoherente esta medida con el objetivo del Estado de bajar la litigiosidad previsional, porque se va a producir un daño, ¿sí? Y no solamente eso, esto que yo les contaba de que si evolucionan los haberes y los sueldos en el nivel de inflación en una economía perfecta donde todo esté licuado y todo funcione bien, no habría problema. Pero la realidad es que normalmente las paritarias suelen determinar remuneraciones un poco por encima de la inflación y los jubilados suelen estar rezagados. Entonces, si de por sí ya estamos violando este principio de proporcionalidad, conforme pase el tiempo, la brecha va a ser aún mayor. Entonces, a mí por ahí me llama un poco la atención que hayan largado esta reparación histórica y le hayan hecho renunciar a las personas que aceptaran, le hayan hecho renunciar a sus derechos de hacer cualquier tipo de reclamo, tanto administrativo como judicial, ¿no?, respecto de ese beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente han obtenido un reajuste, han renunciado a sus derechos y ahora van a sufrir un perjuicio. ¿Qué van a hacer? Y van a tener que reclamar, no les queda otra. Acá la justicia va a tener que estar atenta en el caso de que se produzca esta reforma. Muy bien, gracias a los dos por haber venido. No.